Buenas tardes con todos, soy Darío Aldaz y con mi compañero Ramiro Suco vamos a explicar la tarea número 5 de la tarea. Eh, Nosotros vamos a hablar sobre el circuito controlado de onda completa R. Eh, para esta tarea hemos usado una resistencia de 20 ohmios. Eh, Tenemos nosotros cuatro tiristores, los cuales van a recibir una señal de pulso con un periodo de 1/60, que es la frecuencia cada uno. Como es un circuito de monofásico, nosotros tenemos una corriente RMS de 220. Nosotros vamos a proceder a simular nuestro circuito. Y para este tipo de circuito R, los voltajes de las señales de voltaje de entrada y las de salida. Aquí podemos ver que está rectificado. Y esta es la señal de corriente. Esta es la señal de voltaje, esta es la señal de corriente. Obviamente, como es un circuito resistivo, van a estar en fase y vamos a tener las mismas gráficas esperadas. Ahora mi compañero le va a explicar un poco más a fondo sobre las demás gráficas. Buenas noches, mi nombre es Ramiro Suco. Sí, bueno, para comenzar con la explicación, pues obviamente tenemos este circuito que, bien como dijo el compañero, es un rectificador monofásico controlado completamente porque hay presencia de cuatro tiristores. Anteriormente era semicontrolado, había presencia de dos tiristores y dos diodos. Entonces, algo que acotar es que en este caso, como es carga únicamente resistiva, no es carga RL o carga RL y FEM, de cierta manera el circuito monofásico de onda completa totalmente controlado se asemeja un poco al circuito monofásico de, de onda completa semicontrolado en cierta forma, porque es únicamente resistivo. Si fuera con carga RL, pues cambiarían las gráficas en base a los pulsos y esas cositas. Entonces podemos ir a la parte de las gráficas de los tiristores para poder empezar a explicar. Ok, sabemos que con respecto a los tiristores, estos funcionan con pulsos, por eso en cada tiristor tiene su pulso. Ahora, sabemos que en ciertos momentos habrán ciertos tiristores que estarán encendidos y en ciertos momentos que no. Entonces, para el primer caso, como se nos había hablado en la teoría, eh, el ángulo alfa eh, es el ángulo como es se activa o el ángulo de conducción de cierto tiristor. En este caso, este ángulo va a estar desde cero hasta pi. Entonces, en este caso, los únicos tiristores que van a estar encendidos desde cero hasta pi va a ser únicamente el tiristor número uno y el tiristor número 2, perdón. ¿Por qué el tiristor número 3 y el número 4 no están encendidos? Porque simplemente este ángulo de conducción, al momento de hacer una malla por el circuito, van a estar polarizados inversamente, lo que significa es que no van a estar encendidos esos tiristores. Por lo tanto, el voltaje allí pero no estará pasando corriente por esos tiristores. Entonces, los únicos tiristores que van a estar encendidos va a ser el tiristor número uno, el tiristor número dos. Ahora, con qué cuál sería el voltaje de salida y la corriente de salida? Pues simplemente el voltaje de salida, como es únicamente carga R, pues simplemente el voltaje de salida va a ser igual de voltaje S en todas sus formas, tanto en su forma como tanto, bueno, no tanto en su forma, porque como es controlado completamente, únicamente va a estar rectificado, por supuesto, pero va a tener la misma amplitud que el voltaje es. O sea, el voltaje S es el voltaje de la fuente, me hago entender. Y en la corriente de salida, pues va a ser únicamente V, voltaje de la fuente sobre R.
Esa va a ser la corriente de salida. De cierta forma se parece un poco como una rampa y es porque, bueno, los tiristores funcionan como, tienen un pulso, funcionan como pulsos y luego empieza a decaer ese pulso. Forma una pequeña rampa y otra vez sube y luego otra vez baja. La parte donde está cero, simplemente eso es voltaje cero, porque ahí se está rectificando la onda. O sea, es decir, la parte negativa no está saliendo en el circuito. Ahora, analizando con otros ángulos respecto al circuito, pues sabemos que de cero a pi, los tiristores uno y 2 van a estar encendidos. Me olvidé decir que desde un ángulo, desde el ángulo cero hasta un ángulo alfa, puede ser cualquiera, con tal que sea, cualquiera, que con tal que sea menor a pi o a 180 grados, ese ángulo es un ángulo de no conducción, es decir, que todos los tiristores van a estar apagados. Luego del ángulo alfa hasta un ángulo pi, el tiristor uno y el tiristor 2 van a estar encendidos. Ahora, desde el ángulo pi hasta un ángulo pi más alfa, es decir, un ángulo después del pi o otro ángulo, ya sea pequeño o grande, en ese momento de pi hasta pi más alfa, ese ángulo de conducción que tiene, ahí todos los tiristores van a estar apagados. Eso quiere decir que al momento de estar apagados, pues por supuesto el voltaje de salida y la corriente de salida van a ser cero. Y en el último caso tenemos la parte del, ¿cómo es? Desde un ángulo pi más alfa hasta 2pi, pues ahí los tiristores 3 y 4, no sé si en la gráfica se pueda observar de los tiristores, tiristor 3 y el tiristor 4, si ponemos como que el, ¿cómo es asemejamos la onda de la parte, la semionda negativa de la parte de la fuente, ahí van a estar polarizando a los tiristores de manera directa, por lo tanto van a estar encendidos y por lo tanto van a tener ese pico. Entonces, el tiristor 3 y el tiristor 4 van a estar encendidos, pero el tiristor 1 y 2 van a estar apagados. Entonces, si vemos justamente en este flanco, con el flanco de acá, estos son los tiristores 3 y 4. Y el tiristor 2 y el tiristor 1, pues simplemente no hay corriente porque no están pasando corriente por esos tiristores, están apagados. Ahora, cuando tenemos de este lado negativo, con la onda negativa, pues simplemente el voltaje de salida en ese momento va a ser igual a menos Bs. Y la corriente de salida, por supuesto, también va a ser menos Bs, bueno, menos Bs sobre R. Ya, ahora por último, En pocas palabras, lo que mi compañero está tratando de decir es de que los tiristores van a trabajar conmutadamente de uno con respecto al otro. Mientras el uno está apagado, el otro está encendido. Mientras este se enciende, el otro se apaga. Van a estar trabajando conmutadamente. En pocas es- palabras. exacto, van a estar trabajando conmutadamente, pero en pareja. El tiristor uno y 2 sabemos que va a estar encendido desde un ángulo pi hasta pi más alfa va a estar encendido. En cambio, va a estar encendido el tiristor 3 y 4 cuando sea pi más alfa hasta 2pi. Ahí el tiristor 3 y 4 van a estar encendidos. Y respecto ¿cómo es a los valores, bueno, en este caso se calcula lo que son los valores promedios sí, o el voltaje promedio por lo general, también se calcula la corriente promedio, pues eso es únicamente uno sobre el periodo de alfa, o el ángulo alfa, que lo general es el ángulo de no conducción, por lo general es de cero, por lo general, hasta el ángulo pi del voltaje de la fuente, o sea, el voltaje RMS, sabemos que es una onda sinusoidal, y, y nada más, la corriente es simplemente lo mismo, solamente que voltaje de salida sobre R y listo. Eso sería todo respecto a las ecuaciones y en cuanto a los valores promedio. Gracias.